Muy buenas noches a todos. Es para nosotros un gran gusto dar la bienvenida en este programa de transmisiones en línea en el marco de la exposición y luego se tornará resquicio Luis Felipe Ortega y a Magali Lara. El día de hoy ellos estarán presentando un diálogo en el cual compartirán sus ideas y comentarios en relación a la idea de obstáculo y la dificultad en la obra de Luis Felipe Ortega. Les agradecemos mucho a todas las personas que se están conectando y que nos acompañan en estas transmisiones. Nos da mucho gusto recibirles en este programa en línea. Estaremos al pendiente de sus comentarios y preguntas en los comentarios del Facebook. Y sin más preámbulo, damos paso a Luis Felipe Ortega y Magali Lara para iniciar este diálogo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí, estar participando aquí con el Museo Amparo, al que considero que yo soy parte del equipo. Es un museo al que de veras estimo muchísimo en su programación y en su proyecto. Y también a Luis Felipe Ortega, a quien quiero muchísimo. Llevamos años de conocernos, pero eso no deja que siempre tengo preguntas que hacerle y sé que él es muy buen conversador, y entonces vamos a comenzar. Quiero explicar que yo quiero hablar de los obstáculos y las dificultades del trabajo de Luis Felipe, porque creo que hay en su trabajo algunas capas sutiles y que son, digamos, muy obvias, pero al mismo tiempo hay siempre que estar escarbando. Y me parece que en especial en esta exposición, la parte del obstáculo es uno de los elementos quizás más protagónicos, y hay algunas otras cosas que quiero platicar con él. Pero yo voy a empezar por una parte más biográfica. Yo sé que él en general no toca estos temas, pero yo siempre tengo la impresión que hay, digamos, una especie de impronta en la observación de cualquier creativo, de cualquier artista, que comienza muy pronto en la infancia. Entonces, te quiero preguntar, digamos, ¿dónde naciste? ¿Qué tipo de familia es la tuya? Y creo que tu primera vocación o tu carrera fue pedagogía, me parece, ¿no? Tú estudiaste para ser maestro. ¿Nos quieres platicar un poquito sobre esto? Uy, buenas noches, Magali. Eh, Me agarraste de sorpresa. Y buenas noches a todos, a mucho amparo, a toda la gente que está por ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vengo de una familia, Magali, una familia grande, una familia de migrantes. Mis padres eran de Michoacán, los dos ya murieron. Mi madre a 5 años, mi padre cuando yo tenía 10 años. Y viene de una región que tristemente hoy está en llamas, como buena parte de este país, que es Tierra Caliente, en parte Michoacán, en la parte de Michoacán, en particular de un pueblito que se llama Huetamo, Michoacán. Ellos salieron de Michoacán, se fueron a Tacámbaro, ya salieron con 3 hijos de Huetamo, fueron a Tacámbaro, y en Tacámbaro creció la familia, y llegaron a la Ciudad de México, pues con toda esta migración de los años 50. Mis padres eran semianalfabetas, analfabetas, no fueron a la escuela. Y llegaron a México un año antes del temblor del 57. Lo tengo muy presente porque en el 57, que fue el temblor, ellos estaban velando a una hermana que murió en ese año, y que, pues, Okay. a la vieja usanza, que se estilaba velarlos en una mesa, ¿no? Los angelitos a los niños con flores. Entonces, en mi familia eso es como un evento que, digamos, que marca pues, digamos, los tiempos, ¿no? de migración y de familia. Yo soy el menor de 11 hermanos. Eh, Crecí en un barrio en la Ciudad de México que se llama Peralvillo, un barrio bravo.
en una familia muy pobre, en una vecindad. Mi padre era conductor de camiones de ruta, se llamaban vitrinas en ese entonces, y mi madre trabajaba cosiendo en casa, maquila, ¿no? Haciendo maquila de costura. Y eso me hizo que yo de niño conociera mucho el centro de la Ciudad de México, porque mi madre venía a entregar la ropa que cosía, y bueno, pues en la casa siempre el ruido de la máquina de coser fue una cosa constante. Eh, eh, y bueno, pues evidentemente al ser el menor de 11 hermanos, pues yo ya viví una situación mucho más, eh, pues digamos, mucho menos agresiva, social y económicamente hablando. Sí. Eh, Y más Evidentemente libertad. más libertad, la pérdida del padre fue dura y por otro lado, pues me permitió también crecer un poco de manera muy desbocada, ¿no? Mm. Eh, yo comencé a trabajar muy, muy joven en una fábrica allá por Jalostoc. De hecho, cuando yo iba a las primeras así, inauguraciones de Jumex, siempre pasaba por la fábrica Ujú, en la que trabajé cuando iba en la prepa. ujú. Y, y luego, bueno, pues obviamente pues toda mi educación fue en escuelas públicas y estuve en la UNAM y en efecto yo comencé por el lado de la pedagogía, me interesaba mucho la docencia, pero muy pronto, pues digamos que eso se fue yendo también como hacia otros intereses. Siempre estuve muy del lado, digamos, de la teoría dura, de la, pues de la teoría curricular y de la, eh, pues sí, sobre todo de esa parte y mucho gracias a mi maestro Horacio Radetich, pues digamos del lado de la historia, ¿no? Mm. Por otro lado, pues muy pronto, allá hacia el cuarto semestre, tuve de maestra a Ana María Martínez de la Escalera, y eso pues Ah, fue, digamos, como el gran cambio en mi vida, porque yo quería cambiar a la carrera de filosofía, había que hacer un trámite y en orientación vocacional me dijeron, mira, no te cambies, puedes tomar las materias que quieras, porque ya cubriste todas las obligatorias. Entonces, para mí fue como, ¿por qué nadie me contó esto, no? Entonces, casi todas las carreras optativas las hice en filosofía. Ana María Martínez de la Escalera, digamos, me formó por dos lados, ¿no? Por el lado de la epistemología, ujú. yo cursé más de 4 epistemologías con ella. Ahí es donde aprendí, digamos, a estudiar a Michel Foucault y a Gilles Deleuze. Y luego, por el otro lado, me hice otras 4 clases con ella de estética contemporánea. Ujú, Entonces, ahí es donde yo descubrí, digamos, esta parte compleja, digamos, entre la estética y la producción de conocimiento, ¿no? ujú, El otro, ya mencioné Horacio Radetich, ujú, eh, por el lado de la historia, y finalmente con Óscar Martiarena, que hice un seminario sobre Michel Foucault muy duro con él. Él estaba haciendo su tesis doctoral y de hecho luego se publicó con el título de Michel Foucault, historiador de la subjetividad, y con Óscar Martiarena pues entraba, digamos, esta parte, digamos, de complejizar la parte, pues otra parte dura de la filosofía, que es, pues digamos, dentro de esta producción de conocimiento, la parte de la producción de subjetividad. ujú. Luego, bueno, entré a la maestría en filosofía, eh, me tardé ahí un poco porque comencé a publicar muy joven, empecé a Ajá. publicar en la jornada semanal, ¿Qué publicaba ahí sobre con arte, Con estética? Roger Bartra, ¿no? Roger Bartra, el director, acuérdate que él es Ujú. antropólogo. Ajá. Estaba José María Espinaza, ¿no? Chema Sí. Espinaza de la parte literaria, y estaba Galo Gómez, Mm. que tristemente murió muy joven, en la Sí. parte, digamos, más social política. Y yo comencé haciendo, pues, digamos, lo que hace cualquier joven escritor, haciendo breves reseñas, básicamente de literatura. Ujú, Eh, digamos, todo mi entorno era literario. eh, y luego, bueno, pues ya en la maestría, pues la vida empezó a tomar distintos vuelcos, ¿no? Ya empecé a tener un grupo de amigos
que eran casi todos artistas. Eh, en la facultad conocí y fui muy cercano a Abraham Cruz Villegas, Sí, que él también viene de ahí. y viene Ujú. de ahí, y entonces, pues digamos que ahí empiezan a pasar cosas que, digamos, empieza pues digamos que la formación. Yo había entrado, digamos, por la parte de la fotografía y del video, y muy rápido, pues a la parte del performance, ¿no? O sea, como Muy que rápido. encuentro ahí, digamos, entre la literatura y la filosofía, ¿no? Este campo referencial que yo ya sentía muy cercano. Eh, yo me preguntaba cómo conectar con parte de esta vivencia que aquí relaté brevemente, ¿no? Parte pues de la infancia, de los lugares en los que había crecido. Ujú. eh, y encontré en algún momento una conexión ahí, muy cercana entre Samuel Beckett, los personajes de Beckett y muchos personajes que yo había conocido de niño en el barrio, ¿no? Pues digamos como todo este universo, ¿no? De esta condición humana, eh, pues digamos en desventaja. Eh, y entonces hice una serie de, pues digamos como de aproximaciones, eh, ya un poco más, con más experiencia con la fotografía y el video, y digamos que hago una primera serie de acciones a propósito del personaje del innombrable, eh, de Beckett, y lo voy conectando cada una de estas circunstancias del personaje con cierto tipo de circunstancias de mi vida o de mi cuerpo o de mi condición. Y esas acciones ya las filmé en compañía de Abraham Cruz Villegas y de Daniel Guzmán. Sí, las Ahí, conozco, digamos, ya sí, empieza son muy buenas, el son muy entorno, ¿no? gestuales y muy dramáticas. Pero lo que yo siento es que todos tus referencias, sobre todo de escritores, digamos que la escritura ha acompañado todo el tiempo tu trabajo, pero tienes una marcada, o más bien tienes unos acompañantes que son constantes, que tienen que ver con una especie de disidencia de la escritura, por así decirlo, ¿no? Desde Ujú, Gené, ujú. Pasolini, Beckett, Burroughs, ¿no? Digamos que siempre son voces bastante particulares. Bueno, Beckett yo creo muy existencial, pero me parece que es interesante, digamos, desde una parte, como comenzaste, tan gestual, tan fuerte físicamente, a estos escritores que te van acompañando y en las maneras en que tus obras tienen una parte como silenciosa, ¿no? Y por Ujú, otro ujú. lado, esta especie de dimensión em, tan poderosa. Si quieres compartir pantalla para ver la primera pieza de tu exposición, para poder hablar Ujú. de esto. Sí, Esta creo pieza, que por ahí está. sí, esta pieza me encanta, pero fíjate Ujú, que em, fue el comentario en tu exposición de alguien más que me pareció fantástica, que decía, sí, es maravillosa, pero lo más maravilloso es que no está sobre el piso, sino que está ujú, ligeramente flotada, ¿no? ujú. Claro, a mí me recuerda un poco lo de la película, ¿te acuerdas de Odisea del Espacio? Este dolmen que aparece, Ajá. dura, que no tiene ningún sentido, ¿no? Y que de pronto es justamente algo hecho a mano, algo humano que aparece. Pero aquí en esto, hablando de los obstáculos, tiene una cosa muy impresionante porque además los acabados son muy interesantes. ¿Cómo realizaste esta Ujú. pieza? Esta pieza, Magali, digamos, viene de muchos estudios previos y de Ujú. experiencias previas. Pienso que esta pieza y la que vamos a ver más adelante de la sala A4, pienso que son, digamos, piezas que ya están, digamos, como llevando a otro nivel, digamos, como de complejidad una serie de, pues como de aproximaciones y de, yo siempre digo estudios, ¿no? Como de conexiones también con ciertos referentes escultóricos, arquitectónicos,
Eh, en este caso, la pieza, pues digamos, tiene una particularidad inicial que pues tiene que ver con la atención que yo quería provocar con la arquitectura contemporánea, en Ujú, particular con la arquitectura del norte, ¿no? Para decirle con nombres y apellidos, porque en otros momentos, como fue el proyecto que hice en el ECO en el 2017, pues digamos en particular tenía que ver con un estudio y una problemática con la propuesta de Matías Geritz en este espacio, ¿no? sí. Entonces acá yo estaba muy interesado en, digamos, y, digamos, construir un objeto que sin tocar digamos, sin recargarse ni en los muros, ni en el piso, ni en el techo, tensar a todos estos, digamos, soportes arquitectónicos, ¿no? Eh, el lobby, el vestíbulo, tiene 3 niveles de altura. Ujú, Entonces, eso es muy importante porque te permite tener una multiplicidad de puntos de vista. Entonces, a diferencia, digamos, de muchas piezas bidimensionales o tridimensionales que resolvemos a partir de uno o dos o tres puntos de vista, en este caso la naturaleza del espacio me permitía que tuviera cualquier cantidad de puntos de vista. Entonces, bueno, eso me ayudó a generar las proporciones. La pieza tiene 5 metros de altura por 5 metros de cada lado y es un cubo imperfecto. En uno de los lados sube a 5,5 y en una de las eh, paredes crece a 5,10. mm. Es muy extraño porque nadie me ha Lo comentado nota, eso, sí. pero lo que pasa es que el ojo sí lo nota porque algo te dice que no, Aquí pues está. digamos que no es un cubo perfecto, ¿no? Mm. Y por otro lado, para digamos que esta ecuación del no recargarse se cumpliera, decidí hacer esta elevación, flotar el objeto, de tal manera que juega con otros aspectos que también están en el museo, que me llevó mucho tiempo, digamos, no tanto percatarme, sino como ver cómo iba a ser la relación. Creo que no hay una imagen aquí, Mario, creo que tendría que adelantarlas todas, a ver si puedo. Ahorita me voy a regresar. Eh, esta, ay, Mm. perdón, Este. perdón, no, no, esta vista, oh, a ver, ahí está. Ah, Si observan, atrás de la pieza está el recibidor ujú. y este recibidor tiene una Tiene, elevación de sí, 3 milímetros. sí. Si yo me paro en la entrada del vestíbulo, yo no logro ver nada de la parte posterior de la pieza Ajá. y entonces eso permite que esta primera elevación sea propia de la pieza, no del resto, digamos, de los elementos, pues incluso del inmobiliario del vestíbulo, sino que permite que la pieza en efecto no se recargue sobre el piso. Esto me parece que fue un elemento Un importante. acierto, es un acierto El, el, total. Hace una el- cosa, pero el- además, sabes que corporalmente, además, esta especie de oscuridad de peso que se hace protagónico y, digamos, y hace una referencia del espacio muy particular, ¿no? Digamos que tú estás en una exacto. especie de cosa, yo diría hasta magnética, curiosamente. Hay un, Ujú, que ujú. yo por eso le hablo de la parte del obstáculo. Esta parte que Claro, obstaculiza, ¿no? Es lo que claro. hace tan intensa la presencia. Claro, es el tamaño, pero también el acabado, Sí, ¿no? sí. Y la que no está recargado, no está reposando, está en Ujú, una ujú. especie como de aire, ¿no? Lo hace muy Sí, importante, ¿no? sí, de entrada, digamos, esta posición, que Ujú, otra vez fue también como algo que nos hizo, pues digo, desde hacer maquetas hasta ir al espacio y empezar a hacer levantamientos en línea, ujú, eh, para que digamos que la rotación permitiera que este punto de vista inicial te sí, permitiera, digamos, ver
sobre todo dos caras del espacio arquitectónico, pero Ujú. te negara la parte, digamos, la cara posterior, que es la parte, digamos, como más barroca, por decirlo de alguna manera, dentro de toda la geometría de Norten, sobre todo por los niveles que, por Sí. ejemplo, acá ya ves las sillas en este descanso, Ujú. la entrada a la sala, Sí. eh, y entonces tienes este punto de vista que no te deja ver del todo pues digamos, el vestíbulo, o sea, lo que te recibe, literalmente el recibidor del museo, y entonces tienes que empezar a accionar el cuerpo para irlo, digamos, como descubriendo, ¿no? Que es Lo una que de se tus presenta, constantes, perdón que te interrumpa, que es una de tus sí, sí, constantes, obligar al cuerpo del espectador a un recorrido que quizás lo hubiera hecho de todas maneras, pero es una especie ujú, de toma de conciencia de esta dificultad, ¿no? Para exacto. poder llegar ahí. ¿Por qué te importa la dificultad? O ya a lo mejor no te lo planteas así, pero es algo Ujú, que sí está presente en tu trabajo, ¿no? sí. Pues es que pienso, Magali, que la dificultad es un dispositivo eh, pues digamos, de tomar conciencia del cuerpo como el elemento fundamental en relación a una serie de posicionamientos que vas a tomar con las obras. Ya. Pueden ser tridimensionales o bidimensionales, Ujú. pero digamos que en este caso, hasta me atrevo a decir, incluso mucho más que la mirada, el cuerpo se convierte en tu herramienta que realmente puede potenciar esta manera en que tú vas a ir tomando decisiones sobre cómo quieres relacionarte, en este caso, tanto con la escultura como con la parte arquitectónica, ¿no? Ujú. Eh, entonces, la dificultad, y esto creo que viene mucho de la literatura, Magali, de la filosofía, creo que tú no me dejarás, eh, digamos, mentir, ahorita lo podemos platicar, pero justamente muchos de los escritores que me interesan y de los filósofos que me interesan, lo que han hecho es partir, digamos, de un a priori, de no ejecutar inmediatamente una acción, Ujú. sino que se retarda esta acción y en ese Así. sentido dificultan el proceso del relato. Mm. Es el caso de Kafka con la metamorfosis, pero Sí. también es el caso de Bartleby, ¿no? Ujú. En el relato de De no Melville, hacerlo, claro. ¿no? Y también es el caso de muchos personajes de Samuel Beckett, ¿no? De Esperando a Godot, por ejemplo, de los textos más conocidos de Beckett, y eso empieza a tener una dimensión a nivel, digamos, puramente de lenguaje, ¿no? Es el Y caso de Beckett, físico, ¿no? y también Y físico, ¿no? físico, ¿no? Digamos también en Beckett los personajes, el aislamiento entre cada personaje y personaje es muy notorio. Mucho cuerpo. Sí, en Kafka, Acuérdate de esas piezas de Beckett, donde ujú, los personajes salen de estas ollas gigantescas, ¿no? sí, Llenos de barro y se vuelven a ocultar, ¿no? mm, Me mm, parece que la obra ujú, actúa como una pues digamos, como una estructura que permite también que tu cuerpo aparezca y desaparezca. eso. Porque Pero puede haber otro que te esté observando, pero tú ajá, mismo, digamos, estás haciendo que aparezcan y desaparezcan ciertos elementos, tanto de la escultura, en este caso, como de la arquitectura. sí, pero me interesa también la superficie, porque es otra cosa muy rara, digamos que en estas piezas, vamos a ver si quieres, bueno, Ujú, luego la otra, pero sí, en esta, la superficie, digamos que podría ser neutra, ajá. no lo es. No, hay un proceso, Magali, y en esto creo que qué bueno que lo mencionas, porque después en otras piezas lo vamos a observar, eh, que digamos, las decisiones matéricas comienzan así de manera muy ruda y muy consciente desde esta pieza. La pieza se construyó, digamos, es un proceso constructivo arquitectónico de tabla roca. eh, Se siguieron ciertas especificaciones, pero digamos, básicamente lo que yo entregué fue un plano con las
digamos, características específicas para construir la pieza. Se posicionó el objeto, se construyó esta tabla roca, tiene una estructura muy dura de PTR al centro. Y una vez que estaba esta primera, digamos, construcción, esta primera etapa, pasamos a una segunda etapa en la que se aplicó a través de un proceso muy preciso, también como de una serie de, pues digamos, de prueba que entregamos a los maestros que la iban a ejecutar. Es una mezcla, es una pasta con un cierto grano de marmolina, y además esta en particular, Magali, tiene un plus, que es que la pasta estaba pigmentada de amarillo. Se pigmentó, se aplicó la pasta y por un mes, o un poco más de un mes, la pieza estuvo, digamos, de color amarillo, porque se atravesó el fin de año, etcétera. Y una vez que fui con todo mi equipo y con el equipo del museo y un equipo externo también para seguir trabajando con estas piezas, aplicamos una, digamos, una parte que es un proceso muy plástico. Es una mezcla de pigmento negro, industrial, se usa para concretos, pero se pueden haber utilizado otro tipo de pigmentos, que tiene una proporción de plásticos, ¿no? de Esterbond, una parte de cemento, de concreto, digamos, que va a endurecer, y por otra parte, otra proporción de marmolina, de arenilla, que se aplicó, la apliqué en principio con Adrián, con uno de mis colaboradores en el estudio, con quien además habíamos hecho todo el proceso, todo el estudio, y evidentemente con la gente de museografía del museo, que son Maravillosos. increíblemente Sí, profesionales. son lo máximo. Esta parte se aplicó con brocha, y entonces digamos que ahí empieza, y tú lo conoces bien, Magali, todo el proceso plástico, digamos. La manera es que esta capa de marmolina y de pasta pigmentada comienza a tener una relación de tensión con esta otra capa plástica, y empieza, digamos, ahí como pasar una especie de locura en la que, pues digamos, los materiales que quieren ganar empiezan a comportarse, pues, plásticamente, y entonces empezamos ahí como a darle tiempo. Trabajamos con 2 capas de esta preparación, en distintos, digamos, como tiempos, y al final, gracias a la mirada y a la aportación del maestro Fortis, decidimos hacer una última capa de la pieza, básicamente de puro pigmento, con pistola de presión. Sí, es que hay un trabajo pictórico interesante ahí, pero a mí me gusta esta cosa de tus procesos son difíciles, son de mucho Son tiempo. complicados, Podemos pasar son a de mucho a la tiempo. otra pieza Sí, de la sala. voy a tener que regresarlas, perdón, Sí, sí. porque por alguna razón esta imagen se fue hacia el final. Pero claro, Magali, otra de estas Esta, dificultades, pues ¿no? tiene Esta que es ver una pieza de con los obstáculo y tiempos, ¿no? dificultad de montaje, además es una pieza que queda perfecto porque esta especie de arquitectura entre sofocante, ¿no? Esta cosa del blanco y del negro, además es una pieza que la gente, no solo yo, te quedas como diciendo, bueno, ¿por dónde paso? ¿O qué pasa con esta pieza? Hay una cosa corporal, fíjate que aunque está muy trabajado lo de la textura y eso luego uno lo va percibiendo visualmente, el primer impacto sí tiene que ver, lo dices muy bien, con la cosa corporal, ¿no? Hay una sensación de desubicación justamente por la manera que obstaculiza tu pieza, ¿no? Digamos que no la puedes ver nunca completa, yo digo es un paradigma y por eso me interesaba esta pregunta sobre tu infancia y esto, porque creo que es una experiencia del mundo de una manera muy sintética, ¿no? De entender, para empezar, la ciudad y la cosa de los obstáculos. Hay una parte ahí
vivencial que parecería que no está puesta, pero sí está puesta en Ujú. esta cosa de esfuerzo, de contradicción y de dificultad, ¿no crees tú? Esta es una pieza que me fascina, me encanta. Absolutamente. Mm, Híjole, Magali, pues para mí, digamos que, y creo que usaste la palabra clave, pues creo que no solamente es una pieza paradigmática en la exhibición, me ujú, parece que es una pieza, pues digamos, que se instaura, ahora que la veo ya, digamos, incluso con cierta distancia, pues como un parteaguas en mi producción. Creo que hay muchas piezas que se estaban aproximando o querían aproximarse a este tipo de experiencia, ujú, pero creo que aquí, por las características también de la sala, por el momento en que concebí esta pieza, me parece que, pues digamos que permite, digamos, posicionar todo eso que me parece que estás mencionando de una manera muy contundente, pues digamos, cómo los artistas no ilustramos, sino que trabajamos para transformar una serie de experiencias vitales que nos ujú. marcaron en la vida hacia no un relato literal de esa vivencia, sino digamos que se posa en otro tipo de relatos, también como para generar otro tipo de tensión, ¿no? Esta idea del obstáculo, De que los se puede leer obstáculos. en términos de vida. Ujú. Acuérdate que esta pieza, Magali, 100% la conceptualicé, la discutí, la, le dimos muchas vueltas a nivel de idea con Daniel Montero durante la pandemia. Eso es lo que te iba a decir. Hay una cosa, bueno, yo creo que hay una sensibilidad tuya ya adquirida, porque creo que estas cosas no es que tengas una sola experiencia, ¿no? Cada experiencia enriquece. Y además te digo, tengo la impresión que cada artista tiene una especie de rasgo, de impronta muy particular que se va notando en el trabajo. Y acá la cosa del sofoco, del encierro. Ujú, Además, ujú. fue dura tu experiencia de la cuarentena, ¿no? Digamos que fue bastante Sí. difícil, pero acá está Ujú, muy claro sin decir nada, pero el ujú, contraste también con los materiales, ¿no? Porque además, yo me imagino esto en términos minimalistas, pues la superficie tendría que ser lo más neutra, pulida, casi, ujú, casi. ujú, ujú, Y aquí hay otra vez este trabajo que es muy minucioso, ujú. muy gestual también, ¿no? Que no lo parezca, digamos, pero sí implica un montón de cuerpo, ¿no? Pues devela el cuerpo, Magali, devela el cuerpo desde la mano, digamos, Ujú, las manos, como ujú, en este caso hasta diría la necesidad de la imperfección, ujú. porque si no recurres a otro tipo pues digamos, de procesos para que haya pues digamos, un resultado, sí, muy minimalista en el sentido más estricto, ¿no? Si quieres, de Donald Judd o algunos artistas. Sí. Pero en mi caso me parecía importante, me ha parecido importante, incluso como dejar ver el error y el accidente, incluso como hasta el posible fracaso en la necesidad de llegar acá desde ese proceso tan largo, tan, tan vulnerable en el sentido de que las probabilidades de que falle son muy altas. Ujú, Y eso, digamos, desde el cuerpo que la construye, ¿no? Yo ujú, veía a los maestros que estaban trabajando en la construcción, es que observen, entra perfectamente la pieza en las vigas, ujú. entra perfectamente en la arquitectura y esa era digamos, era una condición indispensable para que la obra pudiera, digamos, generar esta tensión. Y, y ellos también, digamos, metiendo el cuerpo en la arquitectura, pero luego, pues digamos, viene la otra experiencia, ¿no? La experiencia de quien se enfrenta por primera vez con esta escultura, no la puede ver nunca, digamos, de una, la puede rodear, puede pasar por abajo. A nivel de percepción, Magali, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Desde gente que cree que está hueca abajo, ¿no? Como le pasó a Cuauhtémoc Medina y a mucha gente, o gente que pierde la percepción de la distancia, ¿no? No saben si hay una arista, si hay una curva, si hay pues digamos, qué está pasando a ese nivel, pero sobre todo, Magali, que
justo por lo que no puedes ver, es que podrías ver otras cosas, ¿no? Y Eso es, entonces, eso mira, es. te quería leer algo que pues Sí. seguramente hemos comentado en algún momento de la vida. Magali y yo hemos compartido a muchos poetas. Eh, Hace poquito estaba releyendo a Rumi, gracias a un libro que Sí. Magali me regaló, y estaba con muchas ganas de leer esta cosa de Eliot que está en los cuatro cuartos. Nada, quería leer una pequeñas líneas de los cuatro cuartetos de Eliot. Dice, lo diré nuevamente, para llegar ahí, para llegar a donde estás, para salir desde donde no estás, debes ir por un camino en donde no hay éxtasis. Para llegar a lo que no sabes, debes ir por un camino que es el de la ignorancia. Para poseer lo que no posees, debes ir por el camino de la desposesión. Para llegar a lo que no eres, debes ir por el camino en que no eres. Y lo único que sabes es lo que no sabes. Y lo único que posees es lo que no posees. Y en donde estás es en donde no estás. Wow. Me parece que estas líneas de Eliot, pues digamos que de alguna manera han sido como un gran acompañamiento siempre, porque creo que esto es lo que está, digamos, en Beckett, en los personajes de Beckett, lo que está en Kafka, o en Bartleby, o en otros escritores, eh, y creo que está en la parte vital, Magali. En esta idea, digamos, de la desposesión y del no saber, que se instaura como una condición de no saber. No, Te no quiero- necesariamente como un espacio, digamos, negativo, Ujú. en sentido literal, sino que se vuelve ya en sí una condición. Y no sé, pienso en esta pieza, si en esta pieza no, de alguna manera todo lo que hemos estado diciendo del cuerpo, de la parte plástica, de la imposibilidad de ver, no se instaura ya, digamos, como una condición, pues no necesariamente como en un sentido como de espacio negativo, sino como en una condición per se de la pieza, ¿no? Sí, pero es No sé. confrontativo. Pero te quiero contar algo que pasó fue bonito en tu exposición. ¿Te acuerdas? Yo fui con Suter, ¿no? Ajá, sí. Y en la exposición del horizonte de luz, ¿tienes la imagen de esa? Creo, Magali, que no está. No está. Bueno, no importa, porque la cuento para que la No, gente no vaya. está. Bueno, Ujú. entramos ahí y había otras dos personas y una decía, ay, estoy mareada. Y luego, ya Ujú, sabes, lo que nos dimos cuenta es que no podías ver toda la línea. Aunque era una línea recta, no la ujú, puedes ver toda. Tienes que ir como por pedacitos. sí. Me pareció increíble porque es un recurso muy hermoso, pero digamos es un recurso sencillo y no lo puedes mirar todo, no lo Ujú, puedes mirar ujú, completo, que es un poco lo que pasa con todas las piezas, pero en esta es al revés, es la luz lo que no sí. puedes mirar, ¿no? Ujú, ujú, Y eso me pareció también muy poético. Yo sí creo que hay mucho patos en tus piezas, pero está como disimulado, parece que es pesado y ujú, no se nota, digamos, esto que hablábamos, esta especie de condición existencial. Pero en esa pieza que es sobre la luz, sí ujú, hay una ujú. dificultad que se ilumina, que tiene una cosa, es una de las piezas además ligeras, por así decirlo, Claro. pero con la Ujú, condición de la oscuridad. Y tienes otras piezas que parecen también un poquito místicas, como de San Juan de la Cruz, ¿no? Que hay que entrar a la oscuridad, ¿no? Hay que entrar, pues sí, hay varias, está la famosa que usaron para la invitación, que es una de mis piezas para mí muy la queridas, voy porque además, a, sí,
Es este túnel, ¿no? Es este túnel, pero me encanta porque inclusive afuera hace una cosa arquitectónica rarísima, ¿no? Y luego está la parte de adentro, ajá, Ajá, que digamos que así, sobre todo en esta foto, parece que es solamente una forma geométrica igual minimalista y luego no, ajá. y luego pasa Ujú, algo más ujú, ahí dentro. Y sí, mientras estábamos esperando poder entrar, el ruido es muy fuerte, ¿no? De sí. la gente que entra, que es un ruido dramático, por así decirlo, ¿no es cierto? Sí, fíjate que hay una frase con la que empieza Truman Capote su libro el último que publicó y que es inacabado, que se publicó de manera póstuma, que se llama Plegarias Atendidas. Ese Sí. libro lo usé para una pieza del 94 en la que puse unas pasamanos, una changuera con el libro de Capote. Y, y él empieza con una cita de Santa Teresa, precisamente. Mm, Y dice Santa Teresa, se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas. mm, Y esta pieza del túnel, Magali, cuando yo la hice por primera vez en el 2010, eh, Rafael Ortega, este amigo nuestro tan querido, que me ujú, estaba ayudando a montar la exposición en el Arte Alameda y que tú estuviste ahí, cuando entró por primera vez que acabamos de poner los vídeos, como que, pero ¿qué hiciste, no? Como que, qué nivel de, como de dureza es esta. Y es otra de estas piezas, Magalí, digamos, complejas, porque pienso que son estas piezas que se desdoblan, ¿no? Tiene toda esta referencia con el minimalismo en ujú. un punto, digamos, por eso me interesaba que tuvieras que rodearla para entrar, que se develara mucho después esta puerta, esta posibilidad de entrar, porque digamos que he estado desde hace muchos años investigando esta posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, transitas en un sentido de la pieza, pero al transitar en ese sentido te está llevando al contrasentido? Y en un momento cruzas una línea que te acerca a ese contrasentido, ¿no? Pero tiene que ver con un trayecto. Esto es mucho más delesiano, digamos, como con esta idea de que al final generas un trayecto. Así como en el día generamos trayecto, pues en una pieza generas trayecto, ¿no? Solamente que este trayecto, de manera invertida, digamos que generaría otro tipo de enunciado. Y Mm, es un poco, digamos, la discusión que yo he tenido con ciertas obras, ¿no? Como que el enunciado siempre va en un mismo sentido. Me interesa que ese enunciado también encuentre su contrasentido. Esta pieza se llama La verdad habita en el fondo del túnel. mm, Y entonces ahí también hay, digamos, ya como pues como un sentido pues como de propuesta de búsqueda, ¿no? ¿Cuál verdad, para empezar? ¿Por qué tendrías que caminar sobre vidrios para encontrar esa verdad? ¿Por qué no hay ninguna imagen? ¿Por qué este negro, digamos, casi absoluto, donde no estás caminando hacia una imagen o caminando hacia un objeto, o caminando hacia una cosa, sino que estás caminando hacia la parte, digamos, más oscura de la pieza, que después otra vez se revertirá, porque cuando vas a regresar, pues se vuelve un camino de luz. Por eso me Eh, recuerda a San Juan, ¿no? La oscura, la noche claro, oscura, ¿no? claro, Hay que ir a lo más negro de los negros para luego poder salir y que tiene que ver, sí, pues, yo diría más psicoanalíticamente con el autoconocimiento, pero para él habla de la sí. búsqueda de Dios, ¿no? La búsqueda Claro, de... y eso implicaría también con San Juan pues una parte que tiene que ver con la crisis, ¿no? Mm, Pienso que, y lo he citado, por ejemplo, en el caso de Peter Palpelbar, diría que pues, más bien hay que meterse y aprovechar y estar en la crisis para entonces pasar a esta otra parte, ¿no? En ese sentido, las piezas, digamos que tendrían como esta parte
más dura. No sé, Magali, si en estas piezas, por ejemplo, que tenemos acá, no sé si recuerdas, ¿no? Todas estas fotografías Sí, esas negras donde me hay gustan. Mm, también como una sustracción de la imagen y por otro lado una suma a nivel plástico, ¿no? Son ujú. fotografías que están intervenidas con, con acrílico y donde pues otra vez hay una especie de propuesta para ir en un sentido, ¿no? De aproximarte a la imagen en un cierto sentido, pero en un punto también eso empieza como a convertirse en una especie de, pues no sé si de contrasentido, pero digamos De que un sí se revierte, obstáculo. ¿no? Hay Otra un vez obstáculo. obstáculo. Hay un obstáculo. Exactamente, sí, Ajá. me lo ganaste porque Ajá, es un sí. obstáculo y eso hace que entonces la intención tiene que ser, por un lado, reconstruir lo que no acabas de ver, ¿no? Entonces Ujú, hace esta cosa de dificultad que entonces requiere una mayor atención, es una especie de magnetismo también de otra ujú, manera. O ujú, sea, digamos, sobre todo en un mundo de imágenes, esa especie de contrasentido hace una tensión interesante que obliga a una cierta lentitud en descifrar la ujú, imagen, ujú. que me parece que es interesante también. Sí, ¿No? Ujú, mm, hay un retardo, Magali. Yo creo que hay una necesidad también como es que no quiero decir desacelerar para llevarlo a un sentido de, pues digamos como de aquello que es contra la velocidad, sino en un sentido, incluso lo digo mucho más plástico, también como más matérico, que pasa también en el video, pasa en otras piezas, pero ujú, de, digamos, de realentar, ¿no? Y en ese proceso de desacelerar o de realentar o de retardo, como decía Duchamp, ujú. eh, pues digamos, en ese retardo se empiezan digamos, como a levantar y o empieza a tener conciencia de otros, pues como de otros aspectos que están pasando allí en la pieza, que a lo mejor con otro proceso llevaría a otro lado, pero que en este caso, otra vez, y me parece que es pues muy puntual lo que has mencionado, Magali, que me llamó tanto cuando propusiste que habláramos a partir del obstáculo, que la pieza se instaura, digamos, como una posibilidad, pero también como una imposibilidad, ¿no? En todos los sentidos, incluso a nivel de percepción, ¿no? Mm. Fíjate que estuve revisando a Luigi ¿no? Bueno, yo tendría que saber más de música, no Ujú, soy tan culta. Yo siempre lo confundía con Berio y me puse ujú, en la mañana que te escribí, porque bueno, lo de Luigi ¿no? Ya sé que es una de tus pasiones, pero hablaba, es muy, digamos, decía su obsesión por el silencio como elemento estético político, ¿no? Y ujú, hablaba además en esto de no hay caminos, hay que caminar, un poco esta cosa que tú hablas, ujú, ¿no? También así de Luisiana y todo esto. Pero ajá, fíjate con Berio también él hablaba y él usaba en sus piezas, digamos, la voz ¿cómo se llama? Ay, el famoso antropólogo de Lévi-Strauss, por ejemplo, o sea, usaba ajá, y mezclaba cintas, una cosa así, y no lo llamaba collage, lo llamaba ajá, transcripción, una especie como de ujú, apoderamiento. Bueno, lo que me gustó mucho fue encontrar tu referencia, ¿no? ¿No? Con esta idea de lo del camino y la obsesión por el silencio como un elemento estético. Hay algo silencioso en tu trabajo que me parece notable. mm, Quizás sobre todo en estas piezas, hay en esta especie de contradicción y de obstáculo, uno está en silencio. Como no hay narrativa, como estás en esta contradicción, ujú. hay un momento de silencio interesante. ¿Lo consideras tú esto o es solamente una percepción mía? No, Magali, totalmente. Sabes que, mira, yo creo que había ya en mi trabajo, incluso en mi trabajo más temprano, Ujú, una, pues digamos, una tendencia al silencio. Y esto pues por razones muy, digamos, muy elementales. O sea, ser pues un lector asiduo,
pues te obliga al silencio, ¿no? O sea, te mantiene en un cierto tipo de silencio. Igual ser un escucha atento, pero en el caso de, digamos, de específicamente del silencio al que se refiere, Luigi Nono, y que tiene una altísima dimensión Ajá. política, digamos que pasa por otros lados. Acuérdate que Luigi Nono, digamos, él, digamos, levanta todo su proyecto en los años 60, en el 68. Él se consideraba así, absolutamente digamos, un revolucionario Había de una lo cosa que política, muy entendía, claro. Ujú, muy política. ujú. Y, y en el caso, digamos, ya específicamente de la composición, Luigi Nono dice, evidentemente tiene que ver con John Cage y la manera en que, en general, digamos, el silencio participa del pensamiento del compositor. Pero, ¿qué pasa si este silencio se extrema? ¿Qué pasa si este silencio se empieza digamos, como a extender, a prolongar? Y entonces la pregunta es hacia dónde te puede llevar, como cuál sería el destino de ese tipo de silencio. Y Luigi Nono decía, hay varias opciones, pero una de ellas, que a mí me interesa muchísimo, es llevar ese silencio, digamos, al extremo, para que en un momento dado el espectador evidentemente se pregunta, el escucha, se pregunta si es que va a regresar algún sonido, lo cual provoca un grandísimo vértigo, Ujú. pero por otro lado, yo lo voy a aprovechar y es donde entraba, digamos, esta dimensión política, que es la manera en que yo puedo volver a traer al espectador hacia el presente, y eso es muy, digamos, Foucaultiano también, es a través ahora de provocar un ruido muy potente, ¿no? Y entonces aparece, digamos, como el sonido muy grave o muy agudo que te regresa, digamos, como que te vuelve a hacer conciencia de este aquí y ahora. Esta parte de esta reflexión que te mencionaba también la trabajó muchísimo Claudio Abbado, que era muy cercano a Luigi Nono. Él consideraba otro aspecto, que decía, con el silencio hay que tener cuidado. O sea, el silencio es un espacio de altísimo riesgo. De hecho, es una cita que puse en el catálogo de la exposición del arte Alameda. Dice, el problema del silencio y de lo peligroso que puede ser el silencio es que te puede llevar a encontrarte contigo mismo. Y Otra te puedes vez, encontrar algo que no sabías de que ti estaba mismo. ahí y que te puede meter en serios problemas. Que Entonces, creo, en ese sentido, digamos que la manera en que a mí me interesa el silencio es porque genera también esta especie de retardo, como de condición como una plataforma en la que te puedes mover bien, pero que de pronto puedes llegar también como una parte un poco límite en la que tienes que tomar decisiones como de cómo vas a seguir ahí, y no con la obra, sino contigo mismo, ¿no? mm, Entonces, el, digamos, la narrativa de la exposición está planteada para que haya mucho silencio ujú, desde esta primera, desde esta primera pieza. ujú. eh, Esta otra sala que es absolutamente silenciosa, además plantea el problema de la fragilidad por los péndulos, ¿no? Cualquier Sí, movimiento lo van a detectar los péndulos. Eh, Como mencionaste, la línea de luz, que no tenemos una imagen aquí, pero además está en el espacio externo, en el que otra vez tú tienes que penetrar. La pieza de las varillas, ujú. eh, y aquí empieza, digamos, un ruido que empieza a ser suave y de pronto empieza a ser muy estridente con los vidrios. Ahí es donde yo, digamos, lo voy a catapultar hacia ese ruido que tú ya mencionabas, ¿no? Esta cosa de tensión, de estar afuera de la pieza del túnel y escuchar cómo van quebrándose los vidrios por el peso de quien esté adentro, ¿no? Ujú, Hay una especie, digamos, yo hasta diría como de diálogo no intencionado, pero que se puede intencionar a partir de saber que alguien está dentro. ujú. ¿Quién es ese alguien que está allá adentro?
quién es ese alguien que está acá afuera y que, digamos, se perciben de manera muy extraña, ¿no? Uno se percibe por su propio peso, que es el sonido de los vidrios, y el Ujú. otro lo percibe desde la afuera, y eso lo permite también percibirse a él mismo, ¿no? Y luego, bueno, pues viene la otra pieza que, digamos que ya genera una ambientación sonora con todos estos, digamos, apuntes que mencionas, Magali, que es la de Altamura, que Ujú. vienen todas estas citas, ¿no? Sí. Que así como mencionabas esta apropiación de Levi Strauss por este compositor, pues de pronto yo me apropio de estos, de las voces de todos estos escritores para hacer esta especie como de partitura, de diálogo, eh, y que tiene también, digamos, su ruido, pero también mucho está hecho a partir de que haya una especie de armonía que se va quebrando, ¿no? Que se va también como entorpeciendo, que se va volviendo ruido, ¿no? Pero Entonces, bueno, son textos además de escritores súper fuertes. Estaba acordándome de algunas de las cosas, digamos, características de algunos de ellos, por ejemplo, lo de Burroughs, esta idea del lenguaje como un virus, que es una imagen tan ujú, tremenda, ¿no? fuerte, Y sí. esta palabra de Beckett, que me encantaba de joven, que era eso de lessness, ¿no? Ujú, ujú, O sea, son palabras muy poderosas y bueno, está Gené, está Pasolini, otro artista ujú, ujú, político muy fuerte, ¿no? Hay un mundo ahí, digamos, como de mucha potencia y tú lo pones en esta imagen absolutamente, que será como afectiva, como una cosa más tranquila. ujú. Entonces es un contraste, es una dificultad otra vez entrar en esta pieza por los opuestos, ¿no? Porque los textos que escogiste son Ujú. súper bonitos, pero son textos profundos, ¿no? Son muy duros, Magali. Yo pienso que son pues sí, la parte, digamos, no sé si es la palabra, pero digamos la parte dura, la parte oscura de la literatura del siglo XX. Y mira, Magali, hay algo que yo me tardé muchos años, la encontré muchos años después esta entrevista. De hecho, la cité en una charla un conversatorio que hubo en el Amparo la semana pasada de Guattari, Ujú. de la última entrevista que él da, se la hacen en Grecia, ¿no? Y me parece que ahí le hacen un par de preguntas que son muy importantes, ¿no? La primera es que le preguntan, pues él exactamente a qué se dedica, ¿no? Acuérdate que él era psiquiatra, o sea, él venía de la Sí, psiquiatría dura, ¿eh? Y no es sí, que sí. venía, es que se quedó en la psiquiatría toda su vida. Él estuvo en la clínica de la Boa hasta que pues, prácticamente se murió. Y él, pues, digamos que esa era una pregunta pertinente, ¿no? Pues, y que podríamos hacerlo, volverla a replantear en pleno siglo XXI de las artes, pero exactamente qué hacemos, ¿no? Pero la otra, que también Pero viene ¿qué el hecho de, contestó? ¿Qué contestó? a eso voy, porque en realidad él está refiriéndose a un momento que le preguntan estando con Deleuze, y él contesta que en realidad lo que se dedica es a buscar al pueblo que falta, ¿no? Y Wow. yo creo que, no sé si sea muy fuera pues, digamos, de estos tiempos, pero yo me atrevería a creer que no en el fondo, pero en algún lugar de lo que hacemos los artistas es que nos dedicamos a buscar ese pueblo que falta. Y por otro lado, pues como una profesión digna que tenemos, es que somos parte de ese pueblo. Por Mm. eso creo que Guattari y Deleuze también tenían toda esta, pues digamos, como esta lista de escritores que tanto estudiaban Ujú, y de estos cineastas que tanto estudiaban. Y ujú, básicamente al final de su vida están concentrados en el cine y en la literatura, ¿no? ujú. Y
Y la otra, pues el otro espacio, pues es el de la locura y el de la psiquiatría dura De la esquizofrenia, y, creo que la y de la esquizofrenia, esquizofrenia, ¿no? sí, Y entonces estos artistas que me parece que, pues que hay que poner aparte, es porque, como pasa con Pasolini, eh, que digamos va trazando una ruta muy particular, ¿no? Desde la filología, que era su formación, hasta y la poesía y la traducción y el cine, para, pues digamos, intentar encontrar ese espacio donde él se construye y construye, ¿no? Eh, de alguna manera creo que pasa con Genet, ¿no? La entrevista que yo tomé para esta pieza es la última entrevista que hace Jean Genet, que en realidad dio pocas, pero es la última que hizo para la BBC de Londres, donde al final él acaba en realidad discutiendo con él mismo, ¿no? Como preguntándose, pero yo qué estoy haciendo aquí, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí hablando de todas estas cosas? Y pues me parece que hay un espacio de la literatura y hay un espacio del arte, hay un espacio del cine, hay un espacio de la filosofía que pues se ha dedicado, digamos, como a explorar esta, esta parte. Y, y bueno, son artistas, son escritores, cineastas que me han acompañado y que pues están de ese lado y que al final es un lado en el que pues hay una parte de mí que está en ese lado. No sé cómo explicarlo, pero que sí, que es creo como que una especie de otredad, en donde hay un abismo famoso. Pero fíjate que lo que me interesa es que toda la literatura y el cine está presente, pero no eres o sea, hay muy poco texto en la exposición, ¿no? Digamos, aunque tú tienes una ujú, ujú, cercanía con prácticas conceptuales y demás, los recursos al final son bastante plásticos, que eso me parece ujú, interesante. Y por eso me gustaba la cita de Berio, que Berio no hablaba de collage, ujú, ¿no? ujú, Sino hablaba una especie como sí, que sería como de recuperación, reescritura, tiene otro término, ajá, transcripción, como una transcripción, que me ujú, parece ujú, muy bonita palabra, digamos, y ujú, que sí, aunque lo podemos entender como collage, tiene otro sentido. Y en tu trabajo, aunque siento que tú tienes una capacidad de comunicar ideas, hay hay una cosa que no es con palabras, hay una cosa sensorial, muy de cuerpo y un cuerpo contradictorio, ¿no? Sobre todo, fíjate, así como todo lo del obstáculo está presente en las esculturas, esta dificultad y al mismo tiempo esta cosa plástica, gestual, en el cuarto que está todo hecho a mano de grafito, por ejemplo, es ajá, muy obvio. ujú, Y en los videos, si quieres la pasamos porque es una pieza muy linda, porque son horas de tiempo ahí acumuladas, tiene una cosa corporal muy fuerte, ¿no? Y por otro lado, otra vez esta luz que corta la figura, ¿no? Que corta el cuarto, pero en los videos siento que tiene, digamos que ahí te permites que el sonido hable, ¿no? Que haya ujú, una cosa y que la literatura, los textos que escoges ahí sí, ahorita que además son piezas muy difíciles de, de acabar de asumir justamente porque está la imagen y son imágenes casi siempre lentas y luego viene ujú, todos estos textos escogidos minuciosamente, ¿no? Hay una cosa como estos dibujos a mano, también la selección de texto es muy refinada, ¿no? Entonces esta contradicción ujú, también, ujú. te digo, creo que es muy lindo en el trabajo, muy fuerte, pero no es literario, pues, ¿no? Siento que no Sí. es literario. Mm. Sí, Magali, yo creo que, pues, digamos que en el corazón de los proyectos, digamos que les comenzó, que detona
un sentido y una necesidad de búsqueda, pues digamos, generalmente hay una fuente narrativa, literaria, filosófica, eh, pero pienso que este realientamiento también va dejando como muchos vacíos, lo vuelve muy poroso, Mm, que es otra, digamos, otra de las ideas que pues creo que he explorado a lo largo de muchos años, que es pues también esta relación del silencio con el vacío, ¿no? A veces en un sentido, digamos que tendría que ver más con la filosofía oriental, como pero Bocage, digamos digamos. como de, Ujú, sí, ¿no? Y de porosidad donde creeríamos que sí habría un otro que también, digamos, centra, digamos, como por esta porosidad, por estos espacios, ¿no? Por estos intersticios, valga ahora sí que la autorreferencia, para, digamos, como tratar de no necesariamente visualizar algo, sino saber que hay la posibilidad de entrar por otro lado, ¿no? ya. Y eso, pues digamos, va marcando las piezas de manera como bastante contundente. Por eso los procesos en muchas ocasiones, pues no dejan de ser, pues sí, hay que decirlo, absurdos, ¿no? Porque son, en todos los casos, son procesos muy lentos, eh, procesos de tensión muy particulares, ¿no? Esta intervención, estas piezas de Peter Fisley, David Weiss, eh, pero sé, yo alguna vez me he referido a esto, Magali, que toda la primera o las primeras momentos o los primeros momentos de mi trabajo, eh, no sé, los primeros 10 15 años, pues hay una cosa muy marcada y determinada por la narrativa y por la textualidad, ¿no? Eh, y en un momento, pues digamos, todo gira mucho más como hacia la abstracción en términos formales, pero también pues como a esta dimensión como mucho menos narrativa y digamos como mucho más sintética, ¿no? Mm, Hasta puede decir como si con una comparación entre, digamos, como entre la prosa y la poesía, pues como que de mm. pronto ya intento como decantarlo por ahí. Y entonces, pues, se pone como en juego la posibilidad de que esos procesos, perdón, que esos procesos se puedan mantener y sostener por sí mismos, ¿no? Es cosa que pasa en estas piezas, ¿no? En esta pieza que tenemos acá al final, que no está completa, ¿no? Que pues son pies, como sabes, un trabajo hecho con plumilla, con Ujú, tinta acrílica, ujú. no se puede enmascarillar el papel, entonces hay que, pues digamos, como acotarlo a que si viene el error, pues a ver qué va a suceder, pero pues digamos como mantener un foco y sostener pues digamos como ese punto frágil en el que pues, en cualquier momento pues, se puede desbordar o puede pues, también como no suceder esta posibilidad pues, dibujística, ¿no? Eso es lindo, ¿no? Pero, Como una especie o de sea, tensión entre la posibilidad del fracaso y la necesidad de continuar, ¿no? Muy parecido totalmente, sí. a los Sí. argumentos de estos escritores que tanto Ujú. te interesan. Ya son 20:13, Sí, nos pasamos un poquito, pero creo que con esta explicación última de esta parte de este riesgo para, no riesgo hacia la equivocación, de esta especie de fragilidad y al mismo tiempo la determinación es muy buena manera de terminar este recorrido por tu exposición. Por supuesto que podríamos seguir, hay miles de cosas que podemos seguir apuntando, sí. pero creo que más o menos ya pudimos, o yo ya pude y llevarnos a que hablaras un poco del obstáculo y la dificultad, y creo que contestaste muy bien mis preguntas. No sé si hay Muchas preguntas de gracias. parte de Facebook o
de algo más que quieran hacerle a Luis Felipe. Por ahora solo tenemos felicitaciones para los dos y muchos saludos. Vamos a esperar un par de minutos, si les parece bien, para que veamos si tenemos alguna pregunta o comentario adicional. Mientras, si ustedes quieren hacer una reflexión final para esta charla. Sí, hay una cosa que me interesa mucho y que la repetiste en varias ocasiones. Y ¿tú crees que tu experiencia con el video, con lo que yo creo que empezaste tu trabajo más arriesgado, te dio o te está presente la forma en cómo tú concibes el tiempo? Porque realmente para ti la parte, estaba pensando en la edición en video. ¿Te acuerdas que una vez me ayudaste y que yo tuve que ir con tu editor? Que es un mundo, ¿no? Es un mundo. Y todo el tiempo esa percepción del tiempo está en todos tus trabajos de diferentes maneras. ¿Tú crees que esa formación es definitiva para ti? ¿Que esta idea del video para ti te dio esa aprehensión del tiempo tan fina? Sin duda, Magali. Yo pienso que si tuviera que hablar, digamos, de como de mi experiencia más longeva pues en algún medio, eh, en algún lenguaje, en algún soporte, pues evidentemente es el video. Ha sido Ujú, el medio que más he trabajado a lo largo de, pues ya más de 30 años. ujú. Y eso me llevó, digamos, evidentemente el principio era muy básico, ¿no? Como muy elemental, pero lo que sí, digamos, se fue sumando, pues fue la cantidad, digamos, como de aproximaciones, pues cada vez más atentas que tuve hacia varios cineastas, ¿no? Que me marcaron muchísimo, ¿Como y quiénes? la manera en que ellos estaban, pues, digamos, trabajando el problema del tiempo. Pues mira, Magali, evidentemente, eh, Godard, Tarkovsky, ¿no? O sea, Tarkov, Tarkovsky fue un sí, no, claro. cineasta que me marcó muchísimo. Y además el tiempo de O Tarkov es sea, increíble, ¿no? vuelvo a ver y mira luego con cierta regularidad porque me interesa también regresar a ver cómo ha cambiado pues como mi percepción, acercamiento, pero bueno, regreso a Nostalgia y Nostalgia sigue siendo para mí complejísima en Muy todos los bueno, sentidos, o sí. sea, y uno de ellos, evidentemente, el tratamiento del tiempo, ¿no? Ah, Eh, sí. A ver, el museo, y la parte sonora, la parte política, ¿no? Pero sin duda tienes toda la razón, ¿no? el museo abre su manita, ¿nos quieren hablar? Ujú. Gracias, Magali. Compartirles una pregunta de Mónica Muñoz. Dice, en tu obra, además del silencio, se ve una reiterada necesidad del tiempo. ¿Podrías abordarlo? Sí, muchas gracias, Claudia, gracias, Mónica. Eh, pues justamente creo que Magali había planteado este asunto en relación al video. Evidentemente, creo que es la parte que más lo he complejizado. Eh, Incluso en piezas que he presentado, piezas de, no sé, de 3 canales. Tengo una pieza inédita que llevo 4 años trabajando, 3 más o menos, que es una pieza de 6 canales. Eh, pero creo que la pregunta es digamos, cómo se ha hecho una transcripción. Voy a usar este término que ya usó Magali. Digamos, cómo ha migrado esta parte del problema del tiempo en la imagen en movimiento a las piezas que, digamos, que tienen otro tipo de naturaleza. Para hablar específicamente de las piezas escultóricas, específicamente las piezas que están en el museo, por lo menos 4 o 5 piezas, todas derivan del problema del tiempo. La Ujú, pieza del vestíbulo, la pieza ujú, de la sala A4, la pieza que está arriba, la pieza del túnel de los vidrios, la pieza de la línea de luz, la ujú, pieza del horizonte invertido y evidentemente Altamura, la pieza de video. Digamos ujú, que las piezas que van marcando
la narrativa y el recorrido y los trayectos de la exposición, todas, el eje de las piezas, la problemática central de las piezas es una problemática temporal, que evidentemente se instaura y se teje y se levanta a partir de distintos elementos matéricos, constructivos, plásticos, de escala, de profundidad, etcétera, etcétera, pero que en realidad todos tienen un problema de tiempo muy serio. Y que creo Y que el eso, acierto, perdón, y que el acierto de esas piezas es que tú, al entrar como espectador, pierdes tu noción de tiempo. Eso creo que es lo que es. lo que desestabiliza es el tiempo, pero Ah, pasa por la percepción. ujú. Obviamente, entonces ahí me mareé. Pues lo que pasa es que te movió la temporalidad en la que estabas, ¿no? Otra vez Museo Tamayo, digo, Te- Amparo, perdón, levanta la manita. Justamente Claudia Navarro tiene un comentario, dice, mientras se transita entre las obras, te pierdes y te encuentras una y otra vez. Gracias por la experiencia. Y José Luis Morales dice, las primeras piezas me recuerdan a Richard Serra. ¿Qué te parece este artista? A Richard Serra, evidentemente lo he estudiado. A mí, la parte, digamos, que más me fascina de Richard Serra, y es un artista complejo, muy criticado, etcétera, pero hay una parte que yo me he concentrado en revisar de Richard Serra, que es la necesidad de levantar estos objetos, también de estas escalas gigantescas, con estos pesos, porque además pues, él trabaja, como saben, Con con cosas placas pesadas. de acero, de toneladas, pero hay algo que Richard Serra siempre hace y que para mí es la parte más, pues digamos, más sensible y más compleja de su obra, y es que a partir del dibujo va hacia estas esculturas y una vez que están las esculturas regresa al dibujo. Mm, Él plantea una serie de problemas dibujísticos sí. pues que, digamos, a mí me parecen muy interesantes y que de sus obras tempranas, como saben, las obras tempranísimas de estas piezas de plomo, ¿no? Que lanzaba a los cantos de los cuartos, a las esquinas, en realidad a mí me siguen pareciendo dibujos. Mm, Lo que pasa es que evidentemente, pues para mí fueron muy importantes porque estaba la parte, digamos, del cuerpo, la parte de la fuerza del cuerpo, la parte del gesto corporal, la parte, pues digamos, aleatoria y azarosa de este gesto, pero por otro lado, digamos que está en el límite entre esas piezas, por lo menos, me parece, entre lo escultórico, en el sentido más estricto por el plomo, etcétera, pero también, digamos, por la mancha y el dibujo que generan en el espacio, ¿no? En la mm. arquitectura. ¿Otra pregunta? Sí, yo quería hablar fíjate, de la idea de dibujo, por ejemplo, que para ti también es muy importante y hablando de Richard Serra, bueno, él tiene toda esta cosa del verbo dibujar que es maravilloso y que justamente hay esta reivindicación del dibujo como una experiencia y como un trayecto que puede fracasar. En eso me recuerda también, más bien, como de lo que hemos hablado, pensé que efectivamente lo estudiaste bien, pero lo has podido adaptar de una manera muy interesante, ¿no? Como una especie de trayecto. La idea de trayecto viene una y otra y otra y otra vez en tu trabajo, ¿no? Eh, si tú empezaste con los videos para el tiempo, ¿qué fue lo que te decidió a esta parte del lápiz primero, de la plumilla? Digamos que es un trabajo tan contrario al video, ¿no? Que necesita esta mano, esta paciencia y además ir construyendo de una manera tan lenta la imagen. ¿Qué fue, si te acuerdas, yo sé que a veces no es posible, qué fue lo que te impulsó a cambiar de escala? ¿Te acuerdas? ¿Puedes tú contar esto con nosotros? ¿Nos lo puedes contar? La parte que más, digamos, ya sea a finales de los 90, Magali, que me estaba, digamos, como obsesionando mucho en el video,
era, acuérdate que yo hasta entonces empecé a hacer yo directamente la postproducción porque no tenía recursos. Ujú, Y entonces descubrir, digamos, estos recursos de postproducción que incluso eran hasta un poco mal vistos en el arte contemporáneo, ujú, eh, porque esto te llevaba al cine. Entonces, pues yo justo empecé a descubrir que podía, digamos, como manipular el tiempo de algo que yo había visto como en tiempo real, ¿sabes? Como de esto. eh, en realidad no es tiempo real, siempre es tiempo de imagen, pero bueno. Y ujú, entonces yo empecé por primera vez pues como a dilatar, ¿no? Como a realentar y de pronto a descubrir que algo estaba pasando casi entre cuadro y cuadro, ¿no? Como entre una imagen y otra. Y yo, que digamos que para nada me consideraba un dibujante, porque además tenía como uno de mis mejores amigos, que tengo, a sí. Daniel Guzmán, pues me aterraba siquiera agarrar un lápiz al lado de él, pues de pronto descubrí que estar en mi cuaderno era un gran lugar para estar y empecé a dibujar, no sé si te recuerdas, Magali, pero unos dibujos o intervenir algunos mapas o algunas imágenes ya hechas con una especie de casi puntos, ¿no? Unas líneas muy cortas que iban, digamos, como saturando el espacio y generando, yo decía, trayectos dentro de esa imagen. Mm, Eso, digamos que me permite hacer como una especie como de triángulo, donde yo empezaba a descubrir, ahora sí, digamos, en el sentido más silencioso, como la dimensión poética de la imagen, porque era un cuadro, como la parte mínima, digamos, de esa imagen, del movimiento, de esa secuencia cinematográfica. La parte del dibujo que era tan lento que yo no sabía cuándo lo iba a ver, y además no me interesaba qué estaba representando en ujú, términos figurativos, pero por otro lado hacían esta otra vez vuelta de tuerca con esta, digamos, como dimensión, digamos, también lenta y silenciosa, tanto de la música, digamos, en específico de compositores como Luigi Nono, como otra vez con esta dimensión poética, literaria, tal cual, de ciertos poetas. Entonces, ahí pasaba algo donde yo empecé a desdibujar la diferencia entre estos medios y empecé a vislumbrar que en todos ellos había esta misma dimensión y que lo que lo estaba, digamos, conectando era la problematización del tiempo y el silencio, ya. y que Eh, generaba breves, pequeños, digamos, como vacíos, por decirlo, ¿no? Como huecos. Y, y pues, en ese sentido, pues no encuentro gran, digamos, como, como, bueno, como diferencia entre ellos, ¿no? En términos matéricos sí, digamos, pero... ajá, pero claro, lo que me parece interesante, y este será el comentario para terminar, es que justamente para mí siempre hay tu cuerpo, digamos, hay un cuerpo que está presente en todo el trabajo. Y me interesa porque justamente no necesariamente tiene que mostrarse o producir lo mismo, ¿no? Que el problema del tiempo en el video, digamos, te problematiza la parte corporal desde la cámara o la de postproducción. En el dibujo tiene que ver con esta lentitud o en estas piezas de las que Ujú, hablamos, esta construcción que requiere digamos, de obstaculizar la ujú, arquitectura, pero al mismo tiempo de tener esta superficie pictórica, porque al final es una superficie ujú, realmente pictórica, ujú. ¿no? Se nota, y además esto que tiene como un color atrás, que digamos que entonces sí cambia el tono. Entonces me parece interesante porque en esta, digamos, referencia a veces del arte contemporáneo, parecía que eso aparece y que no está procesado a través, digamos, del cuerpo, de la metodología que Ujú, uno tiene con ujú, el cuerpo. Y creo que en tu caso, en esta charla, ha sido muy evidente y te agradezco muchísimo cómo el cuerpo y la experiencia, ¿no? De tu misma historia, sin ser narrativo, sin ser anecdótico, está puesto en este trabajo de una manera tan impactante que
lo compartimos a nivel sensación. Y eso me parece uno de los grandes logros de esta exposición. Y con esto, bien puntuales, podemos terminar la charla. Muchísimas gracias, Magali. Al contrario, un Después de deleite. tantos años de dialogar, que no sabes cómo te agradezco esta charla, tus comentarios, ideas, y me quedo con apuntes para ponerme a trabajar. Pues Muchas gracias. un deleite, querida, la verdad, como siempre. Gracias, gracias. Y pues muchas gracias al museo, Claudia, Ana, a todo el equipo y a todas las que nos han acompañado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a Magali Lara y a Luis Felipe Ortega. Y bueno, queremos hacerles la invitación para que visiten la exposición de Luis Felipe Ortega y luego se tornará resquicio. La exposición va a permanecer hasta el 23 de mayo y les recordamos que nuestro horario de visita es de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde con entrada gratuita todos los días. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente gracias a Magali y a Luis Felipe. Y los esperamos en nuestro próximo diálogo. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.